Hola tutora, nosotros somos el grupo 45 conformado por Ángela Pacheco, Elizabeth Pérez, Juan Carlos Niño, Yurley Pita y quien le habla Ana Cristina Guerrero. El objetivo de la presente video es para darle respuesta a la pregunta planteada para la presente actividad. La pregunta es cómo a partir de estas experiencias, las presentadas en la unidad, se construyen diferentes subjetividades. Las experiencias que se experimentan durante el conflicto armado en Colombia tienen un impacto en diferentes puntos de vista individuales, lo que refleja una variedad de perspectivas y experiencias. Cada persona crea sus propias subjetividades basándose en su entorno socioeconómico, cultural y emocional. Un excombatiente puede concentrarse en principios políticos, mientras que un residente de una ciudad afectada por la violencia prioriza el miedo diario. Las relaciones personales y comunitarias también afectan cómo se ve en el conflicto, así como se busca identidad y reconciliación. Es por eso que las experiencias vividas durante el conflicto armado en Colombia contribuyen a una variedad de perspectivas, reflejando la complejidad de las experiencias personales en medio de la violencia y la búsqueda de paz. Continúa mi compañera. Gracias. Bueno, con lo que dice mi compañera, en esta experiencia se construyen subjetividades referentes a cada vivencia presentada por cada una de las personas que expresaron las situaciones que vivieron frente al conflicto armado en Colombia. Ha dado lugar a la construcción de diferentes subjetividades debido a la diversidad de vivencias, perspectivas y contextos en los que las personas han enfrentado el conflicto. Algunas personas han experimentado directamente la violencia, la pérdida de seres queridos o el desplazamiento forzado, lo que moldea su percepción del mundo y de sí mismos de una manera única. Por otro lado, aquellos que hayan estado más alejados del conflicto podrían tener una visión diferente basada en la información recibida a través de medios de comunicación, educación o experiencias indirectas. Estas diversas vivencias han contribuido a la formación de subjetividades que varían en términos de miedo, resiliencia, solidaridad, desconfianza, esperanza y otros sentimientos y actitudes. Además, factores como la ubicación geográfica, el entorno social y económico, la afiliación política y la pertenencia étnica también influyen en la manera en que cada persona ha hablado y procesado las experiencias del conflicto. En resumen, las experiencias vividas frente al conflicto armado en Colombia han moldeado diferentes subjetividades a través de la diversidad de vivencias personales, contextos sociales y factores individuales que han impactado la forma en que cada persona percibe el mundo y se relaciona consigo misma y con los demás. Y paso a mi compañera. Gracias, compañera. Bueno, en cuanto a la construcción de subjetividades, se puede decir que a partir de las experiencias que han vivido estas víctimas es un proceso bastante complejo, pues las experiencias vividas por las víctimas del conflicto armado influyen directamente en la construcción de sus propias subjetividades, pues las vivencias traumáticas, el miedo, la pérdida de sus seres queridos, la violencia y la injusticia que experimentan las víctimas en este contexto impactan profundamente en su forma en cómo se perciben a sí mismas, cómo perciben a los demás y al mundo que los rodea. Esto quiere decir que estas experiencias de dolor moldean tanto sus emociones, sus pensamientos y creencias, generando así una subjetividad que está marcada por el sufrimiento y la desconfianza. Por lo tanto, podríamos pues, decir que las subjetividades de las víctimas del conflicto armado se construyen a partir de una interacción tan compleja como son las experiencias personales, las relaciones sociales en los contextos de violencia y la influencia de los factores estructurales como es la impunidad, la falta de justicia y la indiscriminación. Un ejemplo claro que podemos mencionar en donde se influencia la subjetividad es el momento que las víctimas experimentaron estar en el medio de las confrontaciones militares donde eran víctimas tanto de los grupos armados al margen de la ley como de las propias Fuerzas Armadas del Estado, ya que esta fue una época en la que se vivenció la total violación de los derechos humanos donde las víctimas no tenían ni a dónde ni a quién recurrir. Esto solo les quedó que resistir. Y el ser resilientes ante esta situación también generó que hoy en día pues ya se les esté dando un poco más como de reconocimiento
y a la vez se les dé un poco más de voz y visibilidad a sus vivencias acerca del conflicto. Eso también puede, esta situación, estas subjetividades que estas personas vivieron también puede generar nuevas subjetividades a las generaciones venideras. De pronto, quienes no vivimos tan de cerca el conflicto armado, esto también creemos que las nuevas subjetividades se pueden formar a través de las narrativas y la reconstrucción de la memoria de las víctimas, como parte de un hecho que se vivió en Colombia, y por consecuencia pues se genere con más empatía, más conciencia, y se busque trabajar por generar ya sea políticas, programas y estrategias que garanticen que este periodo de violencia no se vuelva a repetir en nuestro país. Gracias. Sigue el siguiente compañero. Gracias, Elizabeth. Bueno, comprendiendo todos los apartes que las compañeras anteriores han mencionado, yo creo que pues partiendo que el subjetivo aparece mucho más que como una simple referencia genérica para significar los procesos de los individuos en el ámbito ya sea social, político, cultural, que como se conoce constituye los procesos del despliegue de la subjetividad, la recuperación de los sujetos en su totalidad, que pues es uno de los propósitos de la reparación a las víctimas, donde pasan por la parte humana, ¿sí? Donde el sujeto no es abstracto, sino es un sujeto humano, un hombre que siente, que ha pasado por muchísimos obstáculos en su vida. Y pues son momentos que habitan dentro del el hecho complejo del ser humano. Partiendo del conflicto armado, donde cada individuo debe pasar por el conocimiento a fondo de sí mismo, donde sus propias posibilidades y límites, y por el conocimiento de las realidades en que se vive y sus expresiones simbólicas, donde él se va constituyendo su subjetividad a partir del contexto emocional, diciéndolo de la manera la tristeza, la desesperanza, el miedo, el mismo temor y la angustia, que pues siendo el caso de los relatos que pudimos evidenciar cada uno, desde los apartados de la subjetividad se ven despliegues diferentes, como lo fue el miliciano, que pues de su versión, que se le notó un tono bastante frío, que no hizo alusión a nada del daño que hicieron, sino como lo hablo fue desde la parte histórica, de lo que fue la fundación de un grupo armado, que se dejó ver de esa manera, a diferencia de quienes vivieron el martirio como víctimas. Entonces se empieza a ver desde la parte urbana hasta la rural, donde fueron víctimas tanto de las fuerzas militares del Estado colombiano, como también en este caso de las Fuerzas Armadas al margen de la ley, donde pues prácticamente la guerra arrasó con quien pudo y como pudo, y hoy en día no se está viendo eso, y también yo creo que eso es un apartado también para tener en cuenta la subjetividad del mismo proceso de paz que se llevaba a cabo, que es pues de donde parte el tema de la reparación a las víctimas y la reconstrucción que se hace llamar, donde también si partimos de la subjetividad nos damos cuenta de eso, de que lo subjetivo del tema de la reparación es que se hace ver que de cierta manera el Estado colombiano estaba haciendo por las víctimas, pero no se están dando cuenta de los verdaderos resultados o de lo que no se ha profundizado y mencionado, ¿sí? Entonces yo creo que el tema de lo subjetivo en las zozobras se sitúa como la producción de la característica de la historia y de pues, lo que la historia nos ha alcanzado a demostrar y lo que ha quedado pues como lo incógnito, que yo creo que es algo muy subjetivo, ¿sí? Si queremos hacer precisión de eso. Entonces, pues dejándolo así, le doy el paso a la siguiente compañera para que ella por favor nos complemente. Gracias, compañero. Dando respuesta a la pregunta, voy a dar dos definiciones de la subjetividad. Según Rey 1997, la subjetividad es un sistema con definición ontológica propia que se expresa en su propia historia, en cuyo curso se definen sus necesidades. Sin embargo, ella representa un sistema abierto constitutivo de un sujeto, quien a través de su acción es también constituyente del desarrollo subjetivo. De la Aldea Leukowitz de 2004, la subjetividad no es un estado fijo, sino que ocurre por momentos, se puede
pasar de una subjetividad a otra, la subjetividad no es una estructura de carácter, sino una modalidad de ser, de estar, de pensar y de sentir que se puede cambiar. Teniendo en cuenta las definiciones anteriores y las experiencias de las víctimas y excombatientes del conflicto armado en Colombia, se pueden construir distintas subjetividades, ya que en cada uno de los testimonios se logra observar las motivaciones, dilemas éticos, repercusiones emocionales y visiones para el futuro. Las experiencias de cada uno de ellos contribuyen a una comprensión más profunda del conflicto armado en diferentes contextos y su impacto, considerando sus vivencias en busca de la reconciliación y la justicia en un contexto de posconflicto. Muchas gracias, compañeros, por sus intervenciones. Gracias.